Buenas tardes desde el espacio Run Sport Boutique. Volvemos con el tema de entrevistas y qué mejor manera de estar con la subcampeona de España, promesa, Aroa. Muy buenas, Aroa. Muy ¿Qué tal? buenas, muy bien. Lo primero, muchas gracias por acudir aquí a Run Sport Boutique y volver otra vez, que volvemos al espacio Run Sport Boutique, tema de entrevistas, y mejor que tenerte aquí para que nos cuentes un poquitín cómo va la temporada después del logro tan importante que hiciste en Abedurio, quedándose un campeón de España. Cuéntanos un poco cómo fue todo y cómo estás ahora mismo. Pues nada, lo primero, muy agradecida de que me hayas querido tener aquí en el espacio Room Sport Boutique. Y nada, pues la verdad que muy contenta, no me lo esperaba para nada, porque tampoco iba con tanta preparación en el cuerpo como para tener un subcampeonato de España ahora mismo en mi, vamos, ser segunda de España. Pero bueno, nada, con esfuerzo se consiguen las cosas. Al final es lo que hablamos, que al final es mucha dedicación, mucho trabajo, y al final la dedicación y el trabajo traen los resultados. Al final sí que es verdad que nosotros desde que abrimos tienda siempre te seguimos como corredora, y al final verte en las carreras y siempre estar por delante. Y luego sí que es verdad que este año yo creo que al coincidir contigo bastante, diste ese salto que al final es todo el tema de trabajo y, como digo yo, y meterte en ello de tan lleno en el sentido de que dedicación, trabajo equivale siempre al resultado. Sí que es verdad que hay veces que no cuadra todo, pero al final yo creo que este año que estás dando un salto, y que al final sí que es verdad que desde aquí intentamos también hacer un llamamiento también al tema de, sobre todo de marcas en el sentido de que muchas marcas tendrían que fijarse en gente como tú y gente joven que al final apostase por ellas. Y al final, cuéntanos un poco cómo empezó. Empezaste con el tema de atletismo y del atletismo diste el salto al trail, ¿eh? Sí, yo desde pequeña corro, porque bueno, mi padre corría y fue él más o menos el que me lo inculcó. Yo la primera carrera la corrí en categoría chupetín, que hay fotos por ahí y todo el mundo se ríe, tendría 2 o 3 años, me acuerdo perfectamente que era en la que todavía se retomó hace unos años, que es la Candás Luanco, que antes era Sí, unos años Candás exactamente. Luanco, otros años Sí. Luanco Candás, pues ahí fue mi primera carrera. Y luego nada, me apunté en atletismo en el colegio, pero siempre fui pivotando entre diferentes deportes. Yo hasta que terminé sexto de primaria, no hacía solo atletismo, también hacía gimnasia rítmica y hacía natación. Y bueno, natación se me daba bastante bien, gimnasia rítmica no, flexibilidad cero. Y al final, pues aposté por el atletismo porque fue Nacho, que es Nacho, mi entrenador actual, Sí, que lleva todo el equipo ahora de Wolves Run Project. sí. Pero bueno, yo empecé en Gijón atletismo con él y fue quien él venía, me acuerdo perfectamente, los viernes, era como los días que venía allí al colegio y pues comentó a mis padres que por qué no iba a las mestas, claro, porque yo entrenaba en la calzada de donde soy, en el Sí. colegio de toda la vida. Y empecé a ir a las mestas los viernes solo. Y luego ya pues fui yendo más días y luego ya di el salto al grupo de mayores que ibas bueno, lunes, miércoles y viernes a Sí, las 7. Yo casi seguía todos los días. compaginándolo, pues claro, pues con otras cosas también, academia de inglés, etcétera, ¿no? Y luego ya sí que empecé como a centrarme más en el atletismo, ya cuando estaba en el instituto, que ya sí que entrenaba todos los días, salvo los fines de semana. Y bueno, a ver, en el atletismo, como digo yo, sobre todo a nivel equipo, tuvimos una generación muy buena y cosechamos muchas medallas, sobre todo en campeonatos de España de cross, Sí, que nosotras fuimos campeonas de España aquí en el Fluvial el año que se hizo en Gijón. sí, que O al sea final es lo que difícil, cuando sí, sí. empiezas coincidir con un grupo de gente, y al final con una jornada, como digo yo, que yo ahora mismo, que vengo del fútbol, al final, si te toca una buena jornada y al final haces muy buenos resultados, al final encadenas uno con otro, que al final es lo que Sí, realmente... yo creo que fue, siempre lo hablo con Nacho y con mis padres, yo creo que Sí, fue parte de que quisiéramos seguir haciendo atletismo, que teníamos un grupo, pues eso, muy prestoso, que íbamos, éramos amigas, amigos, todos. sí. Y luego nada, pues ya, yo creo que fue, hará 4 o 5 años, yo en el atletismo me ponía muy nerviosa, incluso llegaba a vomitar a ese punto. Y claro, pues yo ya no disfrutaba del Sí, al deporte final no y disfrutabas. sufría, me ponía en una línea de salida y sufría. Entonces Nacho me comentó, bueno, ¿y cómo no vas a la montaña? Que seguramente te guste más. Y fue cuando empecé. Y mi primera carrera fue de un fin de semana para otro. Fuimos a entrenar al Castañero. Nos encontramos allí con Tensi y nos dijo que os doy dorsal si queréis venir a correr, a mí y
y a otra chica y bueno, y a otro amigo mío. Y nada, y fuimos a correr al Castañero y bueno, pues no sé si Eh, quedé tercera o cuarta y fue muy bien y luego ya de ahí ya de ahí no me encadenaste. separé del trail en ningún Que momento. del atletismo ya pasaste realmente al trail y no pasaste al cross ni cosinas de Sí, es esas, ¿o verdad, fuiste sí, encadenando un poquitín? el primer año ya dejé la pista, Sí, porque yo siempre hice 3000 obstáculos, 5000 en pista, y dejé la pista y me centré en trail y en cross. Lo que pasa eso. que sí es verdad que lo puedes compatibilizar, pero hay muchos años en los que el campeonato coincide con el Campeonato de España de cross, entonces al final tienes que andar Sí, que al decidiendo. final decides entre uno y otro y al final Sí. no haces, como digo yo, casi la temporada de una cosa y de otra y andas alternando y vale más centrarse realmente en una cosa. Totalmente. Entonces, nada, me centré en el trail porque sí es verdad que en cuanto nos dan la salida, yo me olvido de absolutamente todo, no tengo nada de nervios. En alguna carrera puedo sufrir más nervios que otras, bueno, porque al final es una carrera importante, como lo fue, Exactamente. por ejemplo, la Bidurio, y obviamente estás nerviosa, pero no es al nivel al que llegaba en el atletismo. Sí que es verdad que yo lo viví en la competición, al final da igual que compites en lo que compites, cuando pones un dorsal, al final siempre tienes ahí, como digo yo, ese cosquilleo y ese nerviosismo y tal, pero sí que es verdad que hay veces que lo llevas mejor en una modalidad que en otra. Tú en trail igual te sientes un poquitín más liberada que comparada Sí, con el totalmente. atletismo. Además, si a mí siempre me gusta la larga distancia y yo lo máximo que hacía, pues igual era en una carrera de asfalto 8 kilómetros, porque por la edad que tenía no me Claro, dejaban más. exactamente. Entonces, claro, llegar al monte y que la distancia más pequeña fuesen 11 o 10 kilómetros, pues para mí era súper bien porque me encantaba. Entonces, bueno, nada. Y Y ahí nada, estoy. lo que estás haciendo es ahora mismo, que es una de las personas con más proyección del trail en Asturias y al final, jolín, ya lo que hacemos un llamamiento, sobre todo desde la tienda y desde todo lo que conlleva el trail para gente joven como tú que tenga, por ejemplo, una ayuda, que es muy difícil. Quiere decir que yo, por ejemplo, vengo del fútbol y es muy más fácil que te ayuden en cualquier modalidad que en otras modalidades como el trail. Sí que es verdad que, jolín, con la proyección que tú tienes ahora mismo centrarse en el sentido de que alguna persona que pueda echar una mano en el sentido de Sí. para que tengas ahí esa proyección que Bueno, necesitas. Y es difícil, ¿eh? Porque al es final difícil, a ver, tampoco lo pido ni hago nada por ello, quiero decirte, sí, ni estoy presente, bueno, tengo mi perfil en Instagram, pero sí, tampoco estoy sí, presente en redes, ni me vendo como marca, ni nada. Yo al final lo que trato es disfrutar del deporte porque yo no lo tengo ni como una obligación, bueno, en algunos días sí, tengo que salir a entrenar, tengo que salir a entrenar, pero lo hago a nivel personal porque de verdad que yo, claro, me paso todo el año estudiando y al final es como mi vía de escape. sí, y vamos a otra cosa, que al final tú tienes tus estudios, tienes tu sacrificio en los estudios, tienes que sacar el tiempo para entrenar y estar al nivel que estás y al final es un cómputo que al final es difícil, ¿eh? Es difícil Sí, de llevar las 2 cosas porque a tu edad los estudios son principales, pero lo que estás haciendo disfrutas y por lo menos, jolín, ese tiempo, como digo yo, te va desde todo y al final es lo bueno casi. sí, es complicado. Hay días que mi madre me dice, a ver, vamos a parar un poco y replantéate las cosas o no te apuntes a esta carrera, no pasa nada, Claro, no corras esto. Yo, por ejemplo, iba a correr yo Osorio y al final vi que era inviable y no corrí. claro. Sí, sí, ¿Sabes? O sí, sea, sí. yo consulté, ¿es un campeonato de Asturias? ¿Hace falta que corra? Me dijeron que no en ese momento y dije, pues no, no voy a correr. Porque al final, a mí sí que soy una de las personas que me gusta llegar a las carreras pues con un mínimo de preparación. Exactamente. Durante el año sí es verdad que hay carreras a las que voy cero preparada, pero porque no tengo tiempo físico para ello. O sea, Claro. yo cuando empiezo el año universitario, que yo estoy en cuarto de carrera, en el doble grado de Derecho ya de, por suerte estudio aquí en Oviedo y por suerte los 4 años que llevo estudiando me ha tocado el turno de las mañanas. Sí, que al final puedes Sí, porque compatibilizarlo estuve un mejor. mes estudiando por la tarde porque me tocó así el turno y era inviable. Así que, bueno, tuve esa suerte y durante el año es complicado porque yo al final, bueno, pues el día que, o sea, llego a casa normalmente a las 3 entre que terminas de comer son las 4 tienes que estudiar y tienes que hacer cosas para el día siguiente y yo dispongo pues muchos días solamente de una hora de 8 a 9. En invierno es de noche, no puedo salir fuera a correr, entonces dependo pues de la elíptica, de la cinta o del gimnasio Sí, buscar o otra cosas así. alternativa para sacar el entreno, que al final es complicado. Yo también hay gente del equipo que tiene su familia, su trabajo y tal, y al final y es difícil sacar. ¿Qué pasa? Que tú ahora mismo, con la progresión que llevas
Y con el tema de también del tema de estudios es también complicado en el tema de organizarte un poco todo. Sí, Pero sí que es verdad que te da, yo lo veo desde fuera, que te tiene que dar mucho más ánimo y mucho tal después del carrerón que hiciste el fin de semana. Sí que es verdad que nosotros desde aquí, desde la tienda, gente como tú que conlleva ese sacrificio y luego al final que tienes esos resultados, jolín, tienes que intentar que se vea más el resultado de esa persona. Porque, ¿qué pasa? Que pasan las carreras y como digo yo, gente que se sacrifica tanto y que está a ese nivel, pasa la carrera y pasas como desapercibida, que al final, sí. ¿sabes? Y eso es lo que yo desde el deporte y desde alevines hasta segunda B estuve en el Sporting, al final, ¿qué pasa? Que llevo un sacrificio tan joven haciendo ese sacrificio, hay muchas veces que ni se ve el trabajo ese, y ese es lo que intentamos, que la repercusión que dé, que tú hayas quedado subcampeona de España, abedulio, corriendo en casa, y jolín, que eso no se consigue todos los días. A ver, yo es que al final sí que me gustaría, pues por eso, contar con el apoyo de una marca o tener a alguien detrás, pero a día de hoy tampoco me gustaría porque yo entiendo que si yo tengo, por ejemplo, una marca detrás, pues tengo que darle algo a esa marca, por así Ya, decirlo. ya, Y a día de hoy es que no puedo. Mm, Cuando salen algunas campañas estas de marcas que buscan, sí, yo sí. no me apunto ya directamente porque sé que yo a esa marca luego no le voy a poder dar algo a cambio porque, pues si me tengo que ir a competir por ejemplo, por decirte algo, en diciembre, yo sé que no puedo, porque Por el tema de diciembre exámenes y y mayo todo. lo tengo vetado de Exactamente. entrenar porque estoy de exámenes. Claro. Entonces, bueno, yo busco disfrutar, lo Sí, tengo al como un final hobby disfrutas de y me tu. presta muchísimo luego, por ejemplo, en las carreras cuando me viene gente a hablar y me pregunta mi madre o mi padre, ¿los conocías? Y yo no, pero bueno, ¿sabes? Me gusta que, bueno, a mí me conozcan y yo intento saberme su nombre porque es que soy así, o sea, a nivel personal y me gusta ser agradecida. Entonces, no sé, y lo tengo eso como algo, como un hobby, como disfrutar. Y yo sé que, todavía lo hablábamos ayer, cuando termine la carrera, tenga mi vida, por así decirlo, ya solucionada y mi trabajo, pues podré sacar más tiempo y seguramente pues podré dedicar más tiempo al trail e intentaré ser pues lo mejor posible. Y el tema de la gestión de tema de nutrición y tal, en tema de abedurio, sí que es verdad que el tiempo tampoco acompañó. Quiere decir que hizo un calor un poquitín y al final es difícil sacar tema de hidratación, tema de alimentarse bien, tema de todo un poco para el tema de realizar la carrera, porque al final fue una carrera muy dura, comparada con otras carreras que igual el tiempo realmente acompaña más al corredor. ¿Cómo fue un poquitín, cómo saliste, cómo gestionaste la carrera, tema de nutrición, un poquitín de todo? Cuéntanos un poco. Yo al principio cuando empecé en trail, bueno, claro, empecé haciendo speed trails, entonces al final ahí, bueno, pues tomas una barrita o un Sí, al gel o con final lo es que más vas de fácil. desayuno casi que te sirve. Y yo era un desastre, porque yo cuando empecé a correr ya algo más largo, tipo media maratón o algo así, llegaba a meta y me decía, Nacho, ¿comiste algo? Y yo, no, no, no comí nada. Y me decía, ¿pero cómo no comiste nada? Me echaba unas broncas. Claro, me decía, es que llegas totalmente fundida, si no Claro. puedes llegar a meta, tienes que meter algo en el cuerpo. Yo solo bebía, porque yo pasó mucha sed y solo bebía. Sí, Y bueno, hace un año y medio o así empecé con Pablo Egüen, que ahora sí, lo tengo de nutricionista, la verdad que muy bien, porque yo sufría mucho dolores de estómago y bueno, me lo solucionó bastante. Nutrición estoy también con Astur Pro, que me da algo. Y, y bueno, yo acabé a base de probar, probar y probar, sí, al final, acabé encontrando mis geles, que son los de Nutrinoves, que me encantan, porque me acuerdo que un día lo abrimos en casa y me dice mi padre, pero si sabe a Petit Suisse. Y yo, claro, sí, pues por eso me apetece claro, tomarlo en carrera. y, y yo iba con mucho miedo al abedurio, porque el año pasado yo hice la larga y lo pasé muy mal de calor. Yo llegué a La Cruz, que era el pueblo de antes de la última subida, sí, y casi ni me enteré de quién me hizo el avituallamiento. Yo solo bebía agua, bebía agua, bebía agua. Y cuando llegué a meta llegué, o sea, que no parecía yo, llegué totalmente blanca y pálida. Y no era la primera carrera en la que me pasaba, ya me pasaban más carreras. O sea, me había pasado de más carreras. Entonces, bueno, sí es verdad que desde que terminé exámenes, que terminé el 22 de mayo, hasta lo que fue el abedurio, que fue eso el 27 o el 21, ahora mismo no recuerdo sí, muy bien, em, pues intenté poner, por así decirlo, toda la carne en el asador y una de ellas era tratar de mejorar el tema de la nutrición. Los geles ya lo tenía bastante bien solucionado, solucionado. pero sí es verdad que con, bueno, con Pablo, hablase de hablar y tal,
Y luego, bueno, Manu, mi novio, que fue el que más se interesó por el tema, Que lo tenemos por que él ahí, está el por ahí, Manu, ¿dónde andas? que fue uno de los artífices de la medalla, eso tengo que agradecer. Sí que es verdad Eh, que os veo muchos vídeos y sí que me trato también mucho con Manu y veo que también que está ahí, como digo yo, tirando todo el día del sí, carro mis para padres y entrenos y Manu tal. son los pilares fundamentales. Bueno, luego Nacho y Paula Claro, ahora. Pero empezamos y tal, y bueno, y al final pues descubrimos que igual era falta de hidratación, que yo me deshidrataba muy fácil. Entonces metí mucho más sodio. Llevaba agua de mar en el el Soflas, Soflas, sí, mezclado con agua normal. Y lo tomo también durante el día, lo tomo después de entrenar. Y la verdad que fue, pues yo creo que, lo hablábamos todavía el otro día, que yo creo que los 3 pilares de que haya ganado, o sea, de que haya quedado segunda de España en la Beduriu fue el que descansé mejor desde que terminé exámenes, que bajé mucho el nivel de estrés y que iba muy bien hidratada, pues tal vez a diferencia de otras personas, porque, bueno, pues yo qué sé, el sodio que me da el agua de mar igual no es el mismo que viene directamente en los geles cuando te pone o que te pone sodio o las exactamente. sales, lo tomo más directamente. Sí, Entonces fue sí que es básico. verdad que yo, por ejemplo, que tengo contacto directo con Borja Fernández, corredor de Scott Internacional, y me decía él que cada persona es un mundo en el tema de tal. Por ejemplo, él ahora mismo que me estaba contando que hacía como ayuno intermitente, que quiere decir que él, por ejemplo, ahora mismo el cuerpo tiene una desinflamación total, quiere decir que él ahora mismo desayuna, después de desayunar trabaja, luego entrena y luego hace una comida, cena, merienda o lo que quieras, y luego ya hasta el día siguiente no eso. ¿Qué pasa? Que tú ahora mismo encontraste el punto que realmente mucha gente, ese punto igual no le beneficia a él, pero tú a ti sí, era lo que me comentaba él, que él, por ejemplo, otra persona que probó a hacer lo mismo no le valía, cada persona, y es complicado dar con la tecla adecuada Sí. para que se cuadre un poquitín todos los factores de decir tú, este es lo que encontré yo ahora mismo, pues mira, hacía tiempo que lo estaba buscando y al final es un poquitín buscar y probar con cosas, ¿eh? Yo ya Claro, te digo, fue Manuel que empezó a interesarse por el tema. Él fue como introduciendo varias cosas en su vida de diaria. sí, Y yo hago ayuno intermitente también. también, ¿eh? Sí, yo generalmente voy a entrenar en ayunas, no del todo, porque suelo Ujú. meter cuando me levanto café con mantequilla. Eso me gusta bastante. Al principio no confiaba para nada. Yo me reía de él, le decía, pero ¿cómo voy a tomar café con mantequilla? Y ahora sí es verdad que me encuentro muy bien. Sí, Porque yo cuando entrenaba por la mañana, pues sentía pesadez, incluso me daban a veces ganas de vomitar. Entonces, bueno, pues el ir sin desayunar, que aunque la gente, bueno, pues no comparta la idea, a mí me está viniendo muy bien y estoy claro, cada rindiendo uno y un mucho y mundo, cada claro. uno es cada persona. Él me decía que fue a raíz de escuchar cuando trabajaba podcast, Sí, podcast de alimentación, podcast de uno y de otro, y ir experimentando con tu cuerpo. Quiere decir que hasta que des con la tecla. Y lo mismo que hace él, por ejemplo, por la mañana toma sus rebanadas hasta saciar de aguacate, de todo ese tipo de cosas, y luego él sí que es verdad que luego él va a trabajar y luego ya entrena. Y luego ya hace la merienda, comida, cena hasta el día siguiente y eso se notaba como una desinflamación interior del cuerpo que lo que dices tú, que al final antiguamente no lo encontraba. Y al final dar con eso, pues mira, al final se dieron todos los factores, tanto factor de Manu, factor de tu sí, familia y factor de alimentación y al final es lo que aparte tú, que, jolín, que en las carreras siempre das un 100 o 200%, que hay otra gente que a la mínima igual de cabeza no la trabaja tan bien como, como otras personas y a la mínima, como digo yo, tira la toalla. Y tú realmente siempre sí, pum no, y pum y pum y al yo final, cabeza no me falta. Yo soy muy cabezona, y eso sí al, es verdad, ¿eh? y al Y yo final da los nunca, frutos, que al sí, final y lo que hablamos, que al final ya no lle que conlleve entrenar más o menos, y que tienen que darse una serie de factores que al final des con la tecla adecuada en todo. Y al final, mira, subcampeona de España, corriendo en casa, al no se final puede pedir fue una más. alegría para todos. Quiere decir que al final todos los que te apreciamos desde fuera y todos los que estamos ahí viéndote en carreras, al final y una alegría para todos que hayas logrado eso, porque al final, jolín, nos sentimos todos parte de tu éxito en el sentido de que, jolín, que nos prestó a todos verte
verte ahí, Gracias. cago en 10. Aunque hayas sufrido, porque fue una carrera muy dura, pero al final que estés ahí como campeona de España. Que al final, subcampeona de España, que para el año que viene hay que ir a por el campeonato sí o sí, ¿o Se qué? intentará, se Sí, ¿eh? intentará. Y al final nada, nosotros como Room Sport Boutique, que llevamos 2 años como tienda abierta aquí y que vamos a muchas carreras, pues verte a ti como a otras gente que cada año va con esa progresión, como digo yo, como cohetes, al final presta mucho. Que al final, jolín, ver gente que en 1 año, 2 años con esa progresión y ahora mismo, y es lo que estábamos hablando, de intentar que gente como tú que pueda ser los sucesores de una Greta, de una Marta, de toda esa gente, que al final la gente de abajo, hay mucha cantera en Asturias Sí, y cada carrera que vas por fuera se ve que la gente asturiana siempre está en lo más alto y al final es un orgullo tener gente como tú, Jolín, representando a Asturias, que al final yo estuve en las selecciones de fútbol y es un orgullo tener a gente y representar y sudar la camiseta de Asturias y sí, tenerte te ahí. da un plus. Te da un plus. ¿Y qué este año qué vas a hacer? ¿Más alguna carrerina por ahí más de campeonato? De momento voy a disfrutar del verano, que me Eso. lo tengo ganado. Voy a seguir entrenando, porque a mí entrenar me Sí, encanta, sí, entonces voy a seguir entrenando. En septiembre seguramente corra aquí en Gijón la subida a la Campa Torres, porque es una mítica del asfalto asturiano, exactamente. que bueno, mi padre la lleva corriendo toda la vida y yo hasta el año pasado no tuve la oportunidad de correrla. Y Sí, bueno, fue una emoción para todos, porque bueno, después de ver a mi padre correr tantas ediciones, cruzar yo la meta y encima quedé segunda, pues fue súper bien. Entonces nada, volveré a repetir esa carrera porque entreno todos sí. los días por ahí, entonces... Y luego nada, intentaré estar seguramente en redes, en Skyrunning. No sé si Buen escaparate. sí, correré en la nocturna del Aveduriu, si cuadra. Y luego, pues alguna de la Copa Asturias, Quebrapates o algo así, a ver si me animo con algo más Sí, largo, porque este seguramente. año, ¿tú sigues la copa o no, Aro? Sí, corrí Sí, Peñamayor, sí, corrí Samuño, no sí. pude estar en el Yosorio, Por eso te preguntaba pero que si bueno, vas a seguir la copa ahora que, bueno, esta semana es Belmonte, Belmonte no que es estoy porque me no voy estás. ya de vacaciones, Entonces, pero bueno, intentaré, aunque no puntúe para la Copa, estar en Quebrapates porque sí que me hacía ilusión. Todo el mundo es muy dura, pero bueno, a no, ver, hay que voy a intentarlo, es un sí, reto que al final, después de todo lo que llevas consiguiendo, hacer un reto como Quebrapates, al final te va a dar dónde puedes estar y al final es lo que se basa. También yo sigo diciendo a la gente, también salir alguna carrerina fuera, porque sí que es verdad que con el nivel que hay en toda España, al final también cuando vas a una carrera importante fuera, también te ves un poquitín cómo estás de posiciones con los sí, demás, que también es muy importante. Yo siempre lo digo a la gente, digo yo, siempre que ando en carreras fuera, oye, si puedes ir a alguna carrerina, vas fuera, porque así te ves un poquitín el nivel. Pero sí que es verdad que estuviste, ¿qué fue? El año pasado en Murcia, ¿no hiciste? El 2024, ¿puede ser? fuimos 2 años seguidos a Gorbea en Eh, septiembre, sí, y en uno gané, la y corta. campeonato de España, ¿estuviste también algo para abajo, para Murcia o algo por Sí, ahí? en Ojos estuvimos un Eso, año. estuvisteis un año Sí, también. estuve un año y fuimos a Chandresa también el año Eso pasado. es, Campeonatos de España, intento estar en todos. Este año no pude estar en el de vertical, que estaba eso es, apuntada, pero al final me coincidió con un examen al día siguiente y me era inviable ir. no pudiste. Pero campeonatos de España intento no faltar. El año pasado sí que seguí la Copa España, que quedé segunda, porque como la final además era en el Aveduriu, bajamos a Málaga a correr. Exactamente. Bajamos a Málaga a correr, muy bien. A ver, son carreras diferentes. A mí también me gusta porque al final sales de lo que es siempre Asturias. Claro, claro. Allí yo no me imaginaba ni mucho menos que iba a haber montaña en Marbella, por ejemplo. Estábamos hospedados en Marbella y corríamos allí. Yo decía, pero que vamos a... y allí había montaña a dolor. O sea, yo Claro. cuando vine y les contaba a mis padres cómo había sido y yo les dije que estuve 1 kilómetro corriendo por una pared vertical con una cadena, no se lo creían. Y yo, no, no, verídico. Vas a las islas, que las islas, la Transgran Canaria, por decirte Sí, algo, pasas de un desnivel a nivel de mar en 10 horas, en 7 horas, en 8 horas y tal, y al final pasas de estar casi gente que este año abandonó por hipotermia,
a bajar abajo y estar a 30 y pico grados y casi morir de calor. Que al final son carreras que realmente, jolín, llevan un poquitín, un poco de todo. Y al final el corredor ahí se mide un poquitín en el tema de tanto el tema de altitud como el tema de casi nivel del mar. Y al final los positivos y al final, eso, hostia, al final de pasar de tantos positivos a pasar el nivel de mar, al final No. eso ya la hostia. Y, Cuando tenga tiempo iremos fuera. Yo se lo digo a Manu, le digo: "Voy a pedir mis y vacaciones también digo una cosa, específicamente para ir a una carrera". ¿y cuándo ponemos dorsal a Manu? Bueno, ¿Eh? él ya corrió alguna carrera, a ver Pero hay que si ponerle el dorsal, pero para que corra más, ya que corre. porque solo hace de liebre en los Bueno, hace de mi entrenos. coach, que eso ¿Eh? es importante. Y nada, pues nada, para nosotros fue un orgullo tenerte aquí en el espacio Room Sport Boutique y después de casi un año que no pudimos hacer ninguna entrevista, tenerte aquí es para nosotros la leche. También, aunque no quieras, mandarle también un poquitín, una señal a las marcas Yo te que, lo jolín, agradezco. que gente como tú, humilde, trabajadora, que, jolín, que ama este deporte, tener algo detrás como alguna marca sería la hostia, ¿no? Y nada, darte muchas gracias por venir aquí a este espacio, contarnos un poquitín tu aventura, cómo empezó todo, de que desde pista ya fuiste al trail, con darle también las gracias a tu entrenador, a Sí, Nacho, Nacho. siempre. También sí que es verdad que Ewen, como nutricionista, es un fuera de serie, todo el mundo habla maravillas de él. Y al final también por el apoyo también de Ramón, que de Astupro, que te ayuda. Y oye, toda la gente De esa mis que padres, que son los que tus están siempre ahí. padres, Manu, Mi madre que se come entrenos y mi padre que va a las el carreras fenómeno que que puede. tenemos ahí Mi detrás. familia política, todo el Claro, mundo. todos. Y el fenómeno que tenemos ahí detrás, que es un fuera de Haciendo serie lo de las mismo. redes. Y al final, lo que digo, que al final llega un cómputo de toda la gente que al final hace posible que sea Sí, yo todo y que corro, vaya pero todo en yo siempre calma. lo digo, somos un equipo muy grande, Claro, claro. porque si no, yo no estaría ahí, desde luego, vaya. Claro. Yo lo veo también en la tienda que al final, tanto andar en carreras, tanto la gente como os conocí a vosotros, como gente de carreras y tal, al final y un cómputo general, intentar llevarse bien con todo el mundo, intentar apoyar en todo lo que se pueda a la gente joven como tú y al final hacer un cómputo de todo y al final todo que al final el que le va bien a uno, le va bien a todo el mundo. Y eso Efectivamente. yo, como digo yo ya la mi mentalidad. Dicen: "No, oye, que ella es de otra escuela". No, no lle ser. Yo estuve en el fútbol y sé lo que conlleva estar a alto nivel y cuanto mejor te lleves con todo el mundo, Aroa, Mejor. mejor para todo el mundo. Yo siempre lo intento. Y mil gracias por todo A y vosotros, un placer tenerte aquí, ¿vale? igualmente. Gracias. Muchas gracias.